Yo esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero desarrollar el tema, la parábola de la gran cena. La parábola de la gran cena. La parábola de la gran cena fue narrada por el Señor Jesús y es una de las más hermosas e importantes que existen en los evangelios. Es una de las parábolas muy significativa y muy importante. La enseñanza que ella contiene es realmente impresionante, las cosas que dice, y que nos exhorta, nos anima y nos habla a cada uno de nosotros. Así que vamos a conocerla. Jesús había sido invitado a participar de un banquete. Él había sido invitado a participar de una fiesta, un banquete. En el mismo enseñaba cómo deben conducirse los invitados y cómo debe proceder el anfitrión. Eso es lo que estaba desarrollándose antes que él contara esta parábola. Y en Lucas 14, versículo 15, Lucas 14, versículo 15, leemos que, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado, es decir, dichoso, feliz, el que coma pan, es decir, el que participe en el reino de Dios. Cuando dice el que coma pan, no está hablando literalmente de comer pan, porque en el cielo no vamos a comer alimentos como en la tierra. Así que lo que quiere decir dichoso, bienaventurado, feliz, bendecido, todo aquel que reciba todo lo que Dios tiene para sorprendernos en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del ser humano, son las que Dios tiene preparados para los que lo aman y siguen a Cristo de todo corazón. Así que así fue el comienzo de la parábola, a raíz de una pregunta de uno de los comensales. Esa expresión le dio la oportunidad al Señor Jesús para comenzar a relatar la parábola de la gran cena. En el versículo siguiente, es decir, Lucas 14, 16. Lucas 14, 16. Estoy leyendo Reina Valera 60. Lucas 14, versículo 16 dice que entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Ese hombre que hizo la gran cena representa a Dios el Padre, porque las parábolas todo representa algo, todo simboliza algo, ¿no es cierto? Este es un relato que refleja una realidad, y ese padre de familia, ese señor que hizo esa gran cena, representa a Dios el Padre. La gran cena significa entrar, participar y disfrutar del reino de los cielos. Y los muchos invitados representaban en ese momento al pueblo de Israel, porque Dios tenía un cuidado especial de su pueblo Israel. Pero a partir de ahí comenzó a representar a toda la humanidad. Dios ha preparado y tiene un banquete, por decirlo así, un regalo muy grande, el más grande de todos, la mayor bendición, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino que Dios tiene preparado para cada persona en este mundo que reconoce sus pecados, que le pide perdón a Dios y que acepta a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor y lo comienza a seguir con toda fidelidad todos los días de su vida hasta que un día el Señor lo lleve al cielo. Así que ahora es para toda la humanidad, sin distinción de raza, sin distinción de lengua, cultura y nación. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso lo dice 1 Timoteo 2:4. Aclaro muy bien esto porque hay una corriente teológica que nosotros no compartimos, es la teoría calvinista, que dice que en la eternidad pasada Dios eligió a algunos para que vayan al cielo,
pero eligió a otros para que vayan al infierno. A nosotros nos parece una aberración esa comprensión, que Dios no quiere que todos sean salvos, sino alguno lo que eligió. Eso no lo creemos nosotros, eso lo cree la teología calvinista, que alguna vez vamos a estudiar con mayor detalle. Y acabo yo de mencionar un texto de los más hermosos, que Dios quiere que todos sean salvos, todos los hombres, y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice también que de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad, a todo hombre y mujer, sin distinción de clase social, de preparación académica, de qué lengua hable, para que todo aquel que cree en Jesús, que deposita su fe y su confianza en Cristo, que en Él cree, no se pierda, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna y vaya al cielo cuando termine su vida en la tierra. Ese es el conocido versículo de Juan 3:16. Así que estamos en el tema. Por eso es muy relevante esta parábola. En esa época y en esa cultura, el que hacía un banquete, el que hacía una fiesta, mandaba con mucha anticipación invitar a los que querían que vengan. No lo hacía sobre la hora, lo hacía con mucha anticipación. ¿Para qué? Para que la gente reserve esa fecha, esa oportunidad, y no haga otros compromisos, para que puedan asistir a la fiesta, puedan asistir al banquete. Y cuando ya estaba todo listo, cuando llegaba el día de la fiesta, del banquete, entonces volvía a mandar a sus siervos para recordarle y decirle que ya está todo listo, que ya está todo preparado, que ya pueden venir. Y se suponía que todos habrán reservado esa fecha porque el que hacía la fiesta representa a Dios y todos eran invitados a participar. Luego le recordaba, pero acá viene la gran sorpresa. El versículo 17 dice, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los invitados, vengan, que ya todo está preparado. Todo está preparado, como les decía. Dios tiene preparado su reino para toda la humanidad. No importa cuán pecadora haya sido una persona, si en esta vida se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y recibe a Cristo en su corazón, Dios le perdona completamente. La palabra de Dios dice que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y no dice la verdad. Pero todo aquel que confiesa sus pecados a Dios y le pide perdón, entonces Dios es fiel y es justo y le perdona todo pecado y le limpia de toda maldad. Esa es la condición. Hay mucha gente que cree que con solamente pertenecer a una religión, que con solamente haber sido bautizado, ya va a entrar al cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo, es decir, comenzar una vida nueva. Y esa vida nueva comienza cuando uno no solo cree la historia de Cristo, sino que lo recibe en su corazón. Y en su vida hay cambios sustanciales, cambios profundos. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno se une a Cristo, si está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y desde entonces todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Qué cosas nuevas? Nueva forma de hablar, nueva forma de pensar, nueva forma de actuar. Todo es nuevo. El que no tuvo un cambio grande así es porque nunca nació de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, un judío de sus días, que si uno no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Así que podemos estar toda la vida en una iglesia, podemos servir incluso a Dios. Si no hemos nacido de nuevo, no tenemos la salvación del alma, no tenemos la vida eterna. Y qué sorpresa va a ser el día que nos toque partir de este mundo. Por eso es importante que uno se analice y diga, ¿pero yo nací de nuevo realmente? ¿Tuve la experiencia de un cambio radical en mi vida? ¿Hablo diferente a como hablaba en otra época? ¿Pienso diferente? ¿Actúo diferente? ¿Soy una persona distinta al resto de la sociedad? Ese es un milagro que hace el Señor con todo aquel que recibe a Cristo en su corazón.
Cuando la cena estuvo lista, entonces su siervo fue a recordar a los invitados. Y algunos piensan que ese siervo que fue a recordar representa al Señor Jesucristo, que cuando vino a este mundo, Él vino a recordarnos toda la voluntad de Dios el Padre. Pero también estamos seguros que ese siervo que recuerda en nuestros días somos cada uno de los servidores y seguidores de Cristo, que tenemos que avisarle a la gente, tenemos que proclamar su verdad, tenemos que ser sus testigos y hablar. No hablar nunca de una religión, no hablar nunca de una denominación, no hablar nunca de una organización religiosa, sino hablar de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién es ese alguien? Únicamente el Señor Jesucristo. Y digo todo esto porque alguien podría decir, pero es obvio. No es tan obvio. Hay multitudes de personas que piensan que Cristo no es el único camino a Dios, piensan que aparte de Cristo hay otros caminos y hay otros intercesores y hay otros. Y la gente se lo cree porque nunca estudió, nunca leyó en la palabra de Dios. Porque el Señor mismo nos dio esta orden. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona, a toda criatura. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Qué fuerte, ¿no es cierto? Marcos 16, 15 al 16. Y alguien una vez me dijo, pero entonces Dios no es un Dios de amor porque Él condena a las personas. Le dije, no, Dios es un Dios de amor y Él no quiere que nadie se pierda. Y como acabamos de leer, porque estábamos con la Biblia estudiando, que todo aquel que no cree, que no reciba el mensaje del Evangelio, será condenado. Bueno, sí, será condenado, pero no va a ser Dios el que lo va a condenar. Van a ser sus pecados los que lo van a condenar. Sin embargo, Dios está ofreciendo perdón de pecado, salvación, vida eterna y un lugar en el cielo para que nadie se pierda. Pero triste y lamentablemente, muchas personas dicen, yo ya tengo mi religión, o yo soy muy joven, o yo ya soy un anciano, yo no tengo tiempo. Y muchas excusas que sabemos que van a aparecer en esta parábola también. En el versículo 18 de Lucas 14, versículo 18 dice, y todos a una comenzaron a excusarse, a poner pretexto para no asistir porque tenían otros intereses. El primero dijo, he comprado una hacienda. Una hacienda no es un grupo de ganado, sino un terreno. Eso quiere decir hacienda en este lenguaje. Hay otras versiones que ya dice un terreno. He comprado una hacienda, es decir, un terreno, y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses o que me disculpen. Ahora, si nosotros pensamos un momentito, con nuestro sentido común, la excusa que está poniendo este invitado, qué excusa tan tonta, qué excusa tan absurda. ¿Quién compra un terreno? ¿Quién compra un auto? ¿Quién compra una casa sin ir a conocer la casa previamente? Sí, yo compro, pero después voy a revisar a ver cómo es la casa. Entonces, la excusa de este invitado es que él no puede asistir a la gran cena porque había comprado un terreno y él tenía que ir a ver. Por otra parte, la cena era a la noche y en ese momento no había electrificación rural para que alumbre los campos. ¿Y con qué iba a ver su terreno en la noche, en la oscuridad? Nos damos cuenta de absurda que es la excusa. Y uno dice, pero ¿cómo pudo inventar una excusa tan tonta, tan absurda, tan sin sentido? Hermanos queridos, esto se repite en nuestros días. Cuando le invitamos a alguien para que siga a Jesús, para estudiar juntos la Biblia, para que venga a un culto, para que escuche la palabra de Dios, la mayoría te va a decir, yo ya tengo mi religión. Y nosotros no le estamos ofreciendo una religión, le estamos ofreciendo una nueva relación con Dios, le estamos ofreciendo el perdón de sus pecados, le estamos ofreciendo la salvación de su alma, le estamos ofreciendo la vida eterna, que no lo damos nosotros, no lo da la iglesia, no lo da ningún pastor, eso lo ofrece el Padre Dios
que a través de su Hijo Jesucristo vino a inmolarse en la cruz para ofrecer todas esas cosas. Pero la gente dice, bueno, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y yo a algunas personas les digo, ¿y si te murieras hoy? ¿Qué harías con todo lo que tenés que hacer? Ah, bueno, tendría que dejarlo todo. Bueno, pero todo lo que vos estás haciendo tiene cierta importancia. Pero ¿cuál es más importante? ¿Estar preparado para la eternidad o para solucionar un problema del momento? No podrías interrumpir tu tarea. Y a veces es quedarse en la casa para mirar un partido de fútbol. O a veces hacer un paseo. O a veces es un compromiso social, familiar. Bueno, algunas veces puede ocurrir, pero cuando eso se torna un hábito, eso quiere decir, no me interesa, Dios, tu invitación. Eso quiere decir, yo estoy en lo mío, y esa persona nunca va a alcanzar el perdón de sus pecados ni la salvación de su alma. Así que este invitado puso la excusa de que él había comprado un terreno, pero que no podía asistir a la gran cena porque él tenía que ir a revisar el terreno que ya lo había comprado. Entonces, esa invitación quedó en el aire. Es obvio que era solo una excusa absurda. En el versículo 19, el siguiente versículo leemos, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Esta es otra excusa absurda. Jesús está hablando con un lenguaje que la gente de su época podía entender. Tal vez en esta época Jesús hubiese usado otros ejemplos. Podría decir, bueno, compré un auto y tengo que ir a probarlo a ver si funciona, si cómo anda. Tengo un auto nuevo y todo el día estuve en casa, pero ahora en la noche, durante la cena, yo tengo que salir por la ruta a probar cómo es el auto. Pero ya lo compró. No podía venir a la cena y al otro día con buena luz del sol probar su auto o ver un terreno o ver la casa que ya compró. Así que acá vemos lo absurda de esta otra excusa que pone otro de los invitados, que quiere ir a probar los bueyes de noche. ¿Y quién sale al campo a arar de noche con bueyes? En el versículo 20 leemos, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces yo pensaba, desde que leí esta parábola, ¿qué mejor ocasión eras de recién casado que te inviten a una gran cena de lujo, donde todo es gratis? Qué bueno es ir con la esposa nueva recién casado a participar de la fiesta, a participar del banquete. Sencillamente, todas esas excusas nos están mostrando que lo único que había en el corazón de los invitados era indiferencia, era apatía, era falta de interés, era como decirle, no me importa tu invitación, yo estoy en mis negocios, yo estoy en mis cosas. La pregunta es, ¿se repite esa actitud en nuestros días? ¿Sí o no? Si le hablaste a algunas personas de Cristo, le invitaste a estudiar juntos la palabra o le invitaste a venir a un culto, a una actividad, no tengo tiempo, yo soy muy joven, yo soy muy viejo, no estoy preparado, ya tengo una religión, yo hoy tengo un compromiso que asumí, le invité por segunda vez, otro compromiso que ya asumió. Y en muchos casos yo he descubierto que esos compromisos son inventados, que no hay tal cosa. Así que, qué malo es el corazón del ser humano. Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario, se desangró y murió terriblemente desangrándose en la cruz para pagar nuestros pecados ante la justicia divina. Pero cuando Dios le invita a toda persona que se vuelva a Él, no para ser condenado, sino para librarle de la condenación, para perdonarle sus pecados, para regalarle la salvación del alma, excusas, excusas y excusas. Así que la historia se repite. Así que ahí también yo pensaba al estudiar esto. Siempre estoy mencionando del calvinismo.
el calvinismo es una corriente teológica equivocada. Eso surgió con Juan Calvino en la Reforma Protestante. Y uno de los puntos del calvinismo dice que ellos creen en la gracia irresistible. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te llama no te puedes resistir. Y yo pregunto, ¿y todos estos que fueron invitados, respondieron a la invitación o resistieron a la invitación? Ese argumento de la gracia irresistible se cae a pedazos, no tiene consistencia. Hermanos queridos, no se fijen en cualquier predicador calvinista, porque vas a terminar destrozado. Y vas a pensar, si Dios no me eligió para ir al cielo, ¿qué estoy perdiendo tiempo en una iglesia? ¿Qué estoy perdiendo tiempo leyendo la Biblia? Porque ellos enseñan que Dios en la eternidad pasada, fulano, fulano y fulano, antes que nazcan, ya fueron elegidos para que vayan al cielo. Y todos los demás ya fueron elegidos para ir al infierno. Qué injusto es Dios en la forma que presenta el calvinismo, porque Dios arbitrariamente elige a algunos antes que nazcan, y los que serán condenados podrían decirle, Señor juez, yo no pedí nacer, pero me diste vida para mandarme al infierno y luego al lago de fuego. Indudablemente que eso es un engaño totalmente, es un absurdo, es una teología equivocada. Por eso nosotros no somos calvinistas, nosotros somos cristianos que creemos lo que enseña la Biblia. Y hoy estamos mirando una parábola donde vemos que Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. El versículo 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, escuchen bien esta frase, se enojó el padre de familia que representa a Dios. Enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, a los necesitados en todo sentido. Aquellos que no tienen prejuicio de venir cuando yo los invito. Y siempre hay gente dispuesta, hermanos, que van a venir cuando uno le invita a escuchar la palabra, a recibir a Cristo, pero también así hay mucha gente que no va a aceptar y va a rechazar. Aquí notamos varias cosas. El padre de familia que preparó la gran cena que representa a Dios, no les ruega a los invitados que vengan. No le manda por segunda vez a los mismos invitados. No le dijo al siervo, vayan de nuevo y convénzale que vengan a los que fueron invitados. No, no hizo eso. No les convenció que recapaciten. No les hace recordar por segunda vez que la cena está lista, ni les pide que recapaciten. El padre de familia dijo, bueno, ellos no quisieron responder a la invitación, ya es un problema de ellos, pero la obra de alcanzar al mundo para Cristo sigue en pie. Las excusas de los invitados significa desprecio, significa falta de interés, significa indiferencia, significa apatía, y eso produjo enojo en el padre de familia. En tercer lugar, la invitación, es decir, la evangelización, debe continuar, pero con otras personas. Le dice al siervo, ve pronto a los que reconocen su necesidad. Al principio de mi ministerio pastoral, yo invertía muchísimo tiempo yendo 10, 15, 20 veces a la casa de una persona. Y cuando más la visitaba, más se endurecía el corazón de esa persona. Hasta que consulté a un pastor más experimentado y le conté mi problema. Y me dijo, Arnoldo, estás perdiendo tu tiempo. Estás tirando perlas a los cerdos. Si esa persona no responde a la invitación de Jesús, olvídalo. Sigue con otra que tal vez está esperando que lo vayas a invitar. Y el Señor nos va a dar la oportunidad de hablarle una vez, 2 veces, 3 veces. Yo nunca digo cuántas veces, porque yo en mi corazón siempre hay buena disposición. Pero le pregunto al Señor, ¿querés que siga hablándole a la misma persona de ti? Y hay veces que me dice una vez más, 2 veces más, y hay veces que me dice basta. Yo enviaba a miles y miles mi programa diario de Aprender a Vivir, que es evangelístico. Y hace poco el Señor, estando en intimidad, me dijo,
deja de enviarle a fulano, fulano y fulano, porque hace 1 año y medio o 2 años que están escuchando y nunca respondieron a la invitación, nunca vinieron a una iglesia, nunca decidieron por Cristo. Entonces, no les envíe más. Y a partir de ese día le di de baja a mi lista a una buena cantidad de personas. Pero yo no lo hice por mi cuenta. En mi corazón había cierto dolor, pero el Espíritu Santo me dijo, no sigas tirando perla a personas que no saben valorar mi mensaje. Así que en el versículo 22 leemos, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aquí notamos varias cosas. La obediencia y la fidelidad del siervo en la tarea encomendada, la gran comisión. Hermanos queridos, nosotros tenemos que cumplir la tarea. ¿Cuál es la tarea? La de hablarle de Jesucristo a todas las personas. Algunas van a rechazar, otras van a demorar y otras van a responder en el momento. Pero seguir la tarea, pero no quedarnos eternamente con la misma persona. La tengo que ganar. Porque en definitiva, el que gana una persona para el reino de los cielos no somos nosotros. Es el Espíritu Santo quien va y le convence y le toca. Pero el Espíritu Santo no le obliga a nadie, le convence, le hace ver que es un pecador, que si sigue así le va a ir mal, que Jesús le ama, que Jesús le quiere perdonar, que Jesús le quiere salvar, que Jesús le quiere llevar al cielo. Pero si la persona no quiere saber nada, fuiste. Hasta ahí llegó mi participación. Hermano, te aconsejo, no pierdas tiempo con personas que rechazan a Cristo. Déjale en sus manos. Si quieres orar, yo a veces le pregunto, ¿sigo orando, Señor, por fulano? Y a veces el Espíritu Santo me dice, no, ni ores más por esa persona. Ya lo conoce bien, porque está en pecado de muerte. Ustedes habrán leído que en Juan habla del pecado de muerte. ¿Qué es el pecado de muerte? Es aquel que la persona deliberadamente rechaza a Cristo y no quiere saber nada con Él. No tiene ninguna posibilidad de salvación porque lo rechaza. Va a la muerte eterna, por eso se llama pecado de muerte. Siempre hay lugar en el reino de Dios para los que quieran entrar. No hay tal cosa como predestinación, lo que yo explicaba hace un rato. Los que creen, los calvinistas que creen que Dios predestinó a alguno para ir al cielo y a otro para ir al infierno, no existe eso, no explica eso la Biblia, sino libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Que el hombre es libre de decidir aceptar a Cristo o rechazarlo, pero cada uno se hace responsable por su decisión. En el versículo 23 leemos, versículo 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos. Fuérzalos quiere decir convéncelos, persuádelos a entrar para que se llene mi casa. Recordemos que estamos hablando del reino de Dios, no es una casa literal. Persuádelos, invítalos, pero yo no a los mismos, sino a otras personas que tal vez están esperando que alguien le invite para seguir a Jesús. En este texto vemos el interés del Señor que todos conozcan el plan de salvación, que todos sean salvos y que todos entren al cielo. Que ahora la puerta del cielo está abierta para quienes quieran entrar, ahora, pero en cualquier momento esa puerta se cierra. ¿Cuándo se cierra esa puerta? Bueno, esa puerta se cierra cuando morimos, no le podemos seguir hablando, o que la persona que no fue salva se murió, se terminó. No hay tal cosa como purgatorio. Los católicos romanos inventaron una doctrina teológica que dice que si moriste así, un poco creyente, pero bien pecador, te vas a un lugar a pagar tus culpas ahí, no sé cuánto tiempo, y después de ahí te van a sacar y te van a llevar al cielo. Y mientras tanto hay que pagar a la iglesia para hacer misa, para rogar por los muertos. Eso es un invento, hermano. No existe el purgatorio. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. No hay segunda oportunidad. La oportunidad del ser humano es en vida. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Y nadie sabe cuánto va a vivir.
De manera que el tiempo es urgente. El versículo 24 dice, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Ninguno de los que fueron invitados y rechazaron la invitación, ninguno va a gustar de mi cena. Es decir, que no van a entrar al cielo. Si rechazó en vida, a lo mejor una persona en vida no quería saber nada de Dios, no quería saber nada del Evangelio, no quería saber nada del cristianismo. Y mi tío Ruperto ahí, que era un ateo que no quería saber nada de nada, y ahora vamos a rogar por el tío Ruperto para que entre al cielo. Si en vida no quiso saber nada, ahora de muerto, ¿qué vamos a rogar por él? Ya su destino eterno está sellado. Si no se fue al cielo, se fue al infierno. Y esto algunas veces los predicadores les cuesta decir para no asustar a la gente, pero eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que solamente hay dos destinos, el cielo o el infierno. ¿Quiénes entran al cielo? Los que en vida se arrepintieron totalmente de sus pecados, los que en vida recibieron a Cristo en su corazón, no solo supieron la historia, los que en vida fueron cambiados por el nuevo nacimiento y los siguen hasta el final de su vida. Ellos entran al cielo. Y los que murieron sin esa experiencia del nuevo nacimiento, nunca más se pueden salvar. Aquí vemos que quienes rechazan la invitación de seguir a Cristo, no entrarán al cielo. La oportunidad de tomar esa decisión la tenemos solo en vida. Y quiero concluir. Esta parábola apunta a tres clases de personas. A los cristianos para que evangelicemos el mundo ahora, ganando almas para Cristo. ¿Por qué ahora? Porque el mañana es de Dios. Yo no sé si mañana estaré todavía en este mundo, ya partiré a la eternidad, y vos tampoco. Así que mientras tengamos oportunidad, tenemos que aprovechar de predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? En todo momento. A veces en la calle, a veces en la plaza, en el lugar menos esperado. Pero esta parábola también apunta a algunos creyentes que su prioridad no es el Señor, sino sus intereses personales. Porque es fácil decir, a veces yo pregunto, ¿amás a Dios con todo tu corazón? Sí, yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero los hechos demuestran que no es así. Hay personas que fácilmente cambian el lugar de prioridad que tiene que tener Cristo en su escala de valores por cualquier cosa. A veces no son cosas pecaminosas. Bueno, a veces uno puede ocuparse de eso, pero cuando eso se torna un hábito, y hoy no puedo porque tengo un compromiso, y mañana no puedo porque juega Boca y River, y pasado no puedo porque es una fecha especial. Y yo siempre pienso, hermano, la cultura tiene más fuerza que el cristianismo. La cultura. Hay muchas cosas que son inocentes, no son malas, pero no son bíblicas, para decir honestamente. El Día de la Madre no es bíblico. El Día de la Madre no es bíblico. Nosotros celebramos, no es ni un pecado. Pero ¿dónde está celebración del Día de la Madre? Y sin embargo, a veces se le da más importancia a una fecha comercial. A veces el Día del Padre, el día de esto, de lo otro. Son fechas inventadas para que los negocios vendan más productos para llevarle regalos a quien sea. Así que, hermanos queridos, esta parábola también habla de cristianos que no tienen un serio compromiso con Dios, que Jesús siempre queda de lado. Primero yo, después mi familia, después mi gusto, después mi preferencia. Cuidado, cuidado. Y en tercer lugar, esta parábola apunta a los perdidos que generalmente ponen excusa para no seguir a Cristo. Los cristianos nos comprometeremos a evangelizar el mundo entero y los que aún no han recibido a Cristo como Salvador lo harán ahora, antes que el tiempo se termine. Que Dios nos ayude. Yo creo que la enseñanza de la parábola es clarísima y que el Señor nos dé comprensión. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos estuvo hablando a través de la parábola de la gran cena.